Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a nombre del Instituto Sonorense de Cultura. Les damos la bienvenida a este ciclo El Amor y los Libros, a cargo del maestro Carlos Moncada Ochoa, Premio Sonora a la Cultura y las Artes 2020. A nombre del Instituto Sonorense de Cultura, les agradecemos su presencia, su compañía y les invitamos para que se queden con nosotros. Por su trayectoria ejemplar de más de 60 años, vigencia, impacto social, labor formativa y legado, el pasado 3 de diciembre de 2020, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a través del Instituto Sonorense de Cultura, reconoció al periodista, escritor y maestro Carlos Moncada Ochoa, otorgándole el Premio Sonora a la Cultura y las Artes 2020. Por su vigencia como escritor y su prolífico legado literario, su labor formativa y el impulso a diversos planes y programas culturales que incluso siguen vigentes en mi gobierno. Felicidades, don Carlos. Le mando un fuerte abrazo con los mejores deseos y bienestar para usted y los suyos en estos tiempos complicados, expresó la gobernadora. Desde el 2018, el gobierno del estado entrega el Premio Sonora a la Cultura y las Artes, la máxima distinción a la labor cultural en la entidad. En 2018 a Rodolfo El Chino Medina, en 2019 a Cristina Rascón y en 2020 a Carlos Moncada Ochoa, a quien damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Adelante, maestro. Muchas gracias, Rafael. Me gusta mucho ser el centro de este tipo de presentaciones porque hablan muy bien de uno. Entonces, voy a procurar ganar más premios para que cada vez hablen bien de mí. La conferencia de este día, la primera, como dijiste, se llama ¿Te conformas con vivir una sola vida? Y espero tener fundamentos al terminar mi plática para explicar por qué esta pregunta, ¿no? ¿Te conformas con vivir una sola vida? El tema central es el que han llamado hábito de la lectura, y que a mí me gustaría que no enseñaran a cultivar el hábito de la lectura y se detuvieran ahí, sino que pudieran crear verdaderos apasionados de la lectura, locos, viciosos de la lectura, sin dejar de lado la reflexión. Se ha dicho, se ha repetido, machacado muchas veces las razones por las cuales el ser humano debe adquirir el maravilloso hábito de la lectura. Que porque el lector asiduo se vuelve muy culto, que porque es un deber del hombre moderno estar empapado de la literatura universal y naturalmente la nacional, que porque son joyas de la literatura las que se ponen a su alcance. La verdad es que yo no encuentro una razón definitiva y concreta para explicar por qué hay que leer. Me parece que el amor a los libros se parece al amor de los seres humanos, al amor de una pareja. No tengo una explicación clara del amor a los libros, pero tampoco tenemos una explicación clara del amor de un hombre y una mujer. El muchacho que se enamora de un joven, pues lo explica diciendo: es que me gustan mucho los muchachos altos y con el pelo ensortijado. Y el muchacho explica su amor a la joven diciendo que porque tiene un bonito pelo y ojos verdes. Pero esas no son explicaciones profundas. La muchacha ha visto a docenas, tal vez centenares de jóvenes altos y guapos,
Igual que el joven ha visto muchachas de ojos verdes y encantadoras, y no es ese el motivo por lo cual se han enamorado. Con la lectura me parece que pasa lo mismo. Hay una clase de seres humanos, no muy numerosa por desgracia, que nacen inclinados a la lectura. Y uno se trata de explicarlo luego, ¿no? Que porque cuando era joven, cuando era niño, veía que su papá o su mamá estaban leyendo constantemente. Esto no es cierto, porque hay familias de varios hijos y unos se habitúan a leer y otros pasan su vista con indiferencia por los libros que tienen a su alcance. Se han hecho muchas cosas, algunas ridículas, ¿no? En la Ciudad de México, no sé si también se haría por aquí, bueno, pero en la Ciudad de México el ejemplo es muy bueno porque allá hay metro. Entonces dijeron, vamos a tener aquí una mesa con libros y las indicaciones por escrito para el pasajero, que se acerque a la mesa, que vea un libro que le interesa leer, generalmente eran libros de poesía, y que lea mientras va de la estación, digamos, Miguel Hidalgo a la estación Universidad. Son unas 8 estaciones más o menos, y que lea cuando llega a su destino, la estación Universidad, deja el libro en la mesa que está ahí para que otro pasajero lo tome, tal vez para hacer el recorrido en sentido inverso, y que siga leyendo y lo depositará también en la estación de su destino. Esto duró muy poco, porque los pasajeros se quedaban con el libro. Para decirlo con lenguaje técnico científico, se lo clavaban. Y no resultó. También dejaban libros olvidados, entre comillas, en la banca de un parque, para que el que llegaba ahí lo leyera. Tal vez lo leía, o tal vez lo vendía, o tal vez cuando se levantaba para regresar a su casa se le olvidaba el libro. Total, los que nacen con el hábito de la lectura son seres privilegiados. A eso no se necesitaría empujarlos. Pero naturalmente la gran cuestión es si se puede sembrar el amor a los libros en un ser humano que no haya visto antes libros en su casa. Actualmente pues no falta, ¿no? Por las bibliotecas, en las escuelas, porque ven libros en casa de un amigo, etcétera, ¿no? Pero antes de ir a tratar de, no de resolver, pero sí de dar algunas sugerencias sobre este asunto de cómo hacerlo, me gustaría atacar algunas de las razones, entre comillas, que dan algunos para justificar su flojera por la lectura. Una de las muy repetida y que me parece la más absurda, que las estadísticas dicen que el mexicano lee muy poco. ¿Cuánto? Medio libro al año. Esto es ridículo. Aquí tengo El Quijote de Cervantes. Lo pongo de ladito para que vean que es un libro grueso.
Está dividido en dos partes y más o menos el 50% para cada una de las partes. Y si leen la mitad de este libro, como dice la estadística, pues me parece excelente, porque es bastante lo que habrán leído. Pero si leen la mitad de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, pues es muy poquito. Aquí tengo el libro y no está solamente la novela de Pedro Páramo, sino también El Llano en Llamas, es decir, la mitad del libro es El Llano en Llamas. Si leen esa mitad, que se puede leer en una semana sin prisas, pues no hay hábito, no hay justificación para la estadística. Harían mejor si es que hacen estadísticas, a ver cómo nos explican si es cierto que las instituciones públicas y los grupos privados que forman círculos de lectura, que han creado lectores habituados a leer. Es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero si están asegurando que pasa el día del libro y hoy trabajamos con 500 muchachos, a ver, ¿dónde están esos lectores? Pues tienen en esta campaña creo que como 20 años, y allí aparto una porción de culpa para mí cuando fui funcionario público, ¿no? Pero si leen, las bibliotecas siguen igual de asistencia y las librerías siguen vendiendo más o menos lo mismo. Propongo que borremos esta estadística por absurda. Hay personas que recomiendan, cuando les preguntan ¿y qué leo? Tú lee lo que quieras. La cosa es que leas. Hace unos 15 años propuse a la Secretaría de Educación un plan para incitar a la lectura, y me acuerdo que pusieron a mi disposición un grupo de primaria, y para entrar en materia tuvimos 3 reuniones. Para entrar en materia les pregunté a uno por uno qué había leído hasta ese momento. Yo anotaba en la pizarra el nombre del libro y del autor, y después me proponía, como lo hice, comentar algunos, porque como casi todos eran de la literatura universal y muy conocidos, pues casi todos los había leído, ¿no? Pero nunca olvidaré a una señora de unos 45 años que muy posesionada del escenario me dijo: yo leo constantemente, despierto, me levanto y me pongo a leer. Claro que interrumpo la lectura porque mi marido se levanta, mis hijos, y tengo que darle desayuno. Yo misma pues tengo que venir aquí al trabajo en la escuela. Pero en cuanto regreso, sigo leyendo el periódico, las páginas que no había leído para terminar de leer. La señora no sabía qué significa la palabra leer cuando lo usa uno hablando de literatura. Creía que leer era leer cualquier cosa
comenzando por el periódico. No me acuerdo si, ojalá que no se haya reflejado mi sorpresa negativa en mi rostro, habría sido descortés, pero traté de explicarles, como explico en este momento, que se trata de leer buena literatura, no leer el periódico, no leer las etiquetas de los productos alimenticios, no leer los anuncios o los nombres de los establecimientos que encuentra uno cuando sale a la calle. Bueno, leerlos, pero eso no es buena lectura, buena literatura, ¿no? Voy a mencionar también más adelante algunas listas de libros y dónde se pueden encontrar. Bueno, otro pretexto es que no tengo tiempo para leer. Entonces vas a morir como un cadáver intelectual porque te faltó tiempo para uno de los objetivos por los cuales creo yo estamos en este mundo, para mejorar. El burro va a morir burro cuando Dios lo indique, ¿no? O cuando lo atropellen, pobrecito, en la carretera. Pero el ser humano, en cuanto es capaz de fijar un poco su atención y de controlar sus movimientos motores, los padres se preocupan porque aprenda a leer y a escribir. Y tiene que seguir así un camino ascendente, ¿no? Hasta que de joven comienza a leer buena literatura. ¿Cómo es posible que esté ahí un tesoro a su alcance y que pase indiferente? El burrito sí pasa indiferente, ¿no? Pero uno no tiene por qué imitar el burrito. Ojalá los burritos nos imitaran a los que leemos, ¿no? Si no tiene uno tiempo para decir, en este momento tengo tiempo, 2 horas libres y me voy a sentar a leer. Si no tiene tiempo para eso, llévate un libro cuando vayas a consulta, cuando vayas con el dentista, y mientras se toca el turno, ponte a leer. Cuando llega tu turno, te sirve para que perdiste el miedo al dentista, entras y doblas la página donde te quedaste para que cuando vas en el camión continúes leyendo. No es recomendable, si vas manejando tu automóvil, ir leyendo al mismo tiempo, porque no vas a llegar muy lejos, ¿no? Pero si te lleva alguien, tú eres el copiloto, dile a tu compañero, perdóname, pero voy a seguir leyendo mi libro. Cuando vayas a acostarte, un poco antes, lee un poco. Yo viví 13 o 14 años en la Ciudad de México y recuerdo que subí a un taxi y como llevaba yo un portafolios, el señor del taxi me dijo ventas, es decir, ¿es usted un vendedor? No, le dije, soy abogado. Lo dije con cierto rubor, ¿no? Pero sí es cierto que soy abogado. No lo voy a andar contando por ahí los que me escuchan. El caso me dijo, entonces usted conoce las 12 tablas y me mencionó algunos textos del derecho romano. Me caló porque los estaba citando bien. Y le dije,
Y si yo le hubiera dicho que soy actor de teatro, ¿qué libros me habría citado? Y comenzó a pantallarme de una manera brutal, ¿no? Pues comenzaríamos por los clásicos griegos, las comedias de Aristófanes, pasaríamos a Inglaterra, desde luego Shakespeare, y me citó libros de Shakespeare, y luego los libros del teatro francés. Entonces, establecimos un juego, porque yo le preguntaba de novelas españolas y mexicanas, y todo me contestaba, hasta que me ganó, porque mencionó que un día antes había tenido allí como cliente en su taxi a un médico guatemalteco y citó unos textos de anatomía que no he leído y me propongo no leer nunca. El hecho es que el señor tenía esa cultura libresca porque era gran lector. Me habló del problema con su mujer porque se acostaban y ella pues no podía dormir con la luz encendida, por lo cual el señor había acondicionado me imagino que era una especie de escafandra que se ponía sobre la cabeza, en la cual solo penetraba la luz de una lámpara individual y así podía seguir leyendo. No me atreví a preguntarle si la señora era bella. Bueno, esas cosas no se preguntan, ¿no? Pero olvídense eso de que no tengo tiempo para leer. Otro de los pretextos que ponen, perdón, estoy consultando aquí mi... bueno, me vino a la memoria la casa de Hemingway. Los que estén escuchando y sean inteligentes, tengan pluma o lápiz a la mano para que anoten los nombres de autores y libros que pueda ir mencionando, ¿no? Hemingway fue escritor norteamericano, premio Nobel. Viene en mi memoria su libro Adiós a las armas y una muy romántica que filmaron hace muchos años, ¿Por quién doblan las campanas? Hemingway estableció, después de muchas aventuras, su vida ha sido una serie de aventuras. Estableció su casa en Cuba, en La Habana, y actualmente se puede visitar porque es un museo. Es un museo que casi por todos lados tiene ventanas de cristal. Entonces no es necesario que entre uno a la casa. Esta es una medida muy inteligente porque si no entra el tropel de turistas, pues no se maltratan los muebles, alfombras. La casa está como era, sigue siendo como la habitó Hemingway. Pero los cristales, las ventanas con cristales permiten ver todo lo que está dentro. Resulta que no hay una biblioteca, porque la biblioteca es toda la casa. En la sala hay estantes con libros que van de acuerdo con el mobiliario que uno ve en la sala. Hay una recámara a la que se puede acceder, a la que se puede entrar, y se ven libros. Hay
por la cocina hay un pequeño estante con libros. Es decir, había libros en todas partes, ¿no? Aquí mi recuerdo de Hemingway con mi recuerdo del taxista, porque en ambos casos llega tanto la afición a la lectura que, según confesión del taxista, también tenía libros en el sanitario. No perdía tiempo. Jamás pronunció las palabras "no tengo tiempo para leer". No les recomiendo que hagan tanto como eso, ¿no? Pero por si no tienen tiempo, pues es una manera de resolver el problema. Una pregunta o unas simplezas, ¿no? Que sostienen los que no han entrado al mundo de la lectura, ¿no? Dicen, es que hay libros muy gordos. Bueno, ya les mostré que el Quijote es un libro muy gordo, ¿no? Pero el libro gordo lo van a comenzar por la primera página, igual que al libro delgado. Todos los libros se comienzan por la primera página, excepto uno por ahí de Cortázar que se puede entrar por cualquier capítulo, ¿no? Pero pues es una ocurrencia, ¿no? Y luego dicen, he cogido en mis manos un libro y tiene la letra muy chiquita. Bueno, cómprate lentes nuevos, una lupa. Cuando compres el libro, convéncete de que la tipografía está a la medida de tu flojera. Ese no es un motivo para no leer. Y también dicen, es que los libros son muy caros. A ver, si un libro vale 600 pesos por la calidad del contenido y por la calidad de la fina edición, es decir, si eso cuesta realmente, no es caro. Pero entiendo lo que quieren decir, ¿no? Cuando enseñaba yo redacción o literatura, es decir, cuando me enfrentaba a estas objeciones de los estudiantes, les recomendaba, vayan a la librería y pregunten por la colección, sepan cuántos. Aquí tengo un libro de Rubén Darío que compré hace 48 horas en una librería de aquí. No sé si me perdonan que la mencione, son algunos muy celosos con la publicidad, en Porrúa. Este libro de Amado Nervo, que está formado por 4 libros que se publicaron en vida del poeta nayarita, diplomático. Se publicaron, perdón, son 4 obras. La amada inmóvil, Serenidad, Elevación y La última luna. En este volumen, que cuesta 45 pesos, vienen esos 4 libros. Y yo nunca he fumado, pero le preguntaba a los estudiantes fumadores cuánto cuesta una cajetilla de cigarros. Pues costaba lo que este mismo libro. Y claro que no nada más son libros de literatura mexicana, hay libros ahí de literatura extranjera también, y no solamente de poesía, hay novelas y hay teatro, ¿no?
Les decía también, si compras este libro y gastas 40 pesos y 40 pesos gastas en una cajetilla de cigarros, el libro te va a quedar, los cigarros te los vas a fumar y el libro te va a hacer disfrutar y va a quedar en tu poder. Pero no niego que también fumar deja algo, ¿no? Deja el cáncer. Entonces, la cajetilla de cigarros alimenta tu cáncer y el libro alimenta tu mente y tu espíritu. Eso por lo que toca estas simplezas, ¿no? Se debe leer solo o en grupo. En los últimos años, tal vez en los últimos 20 años o 25, se han multiplicado los grupos de lectura. 6, 7 señoras, por ejemplo, se ponen de acuerdo para que la tarde o tardes que tienen libres en su casa o en su trabajo, se reúnen en casa de una de ellas, toman té y galletas. No sé si también tomaron algún highball o una cerveza, ese asunto de ellas. Y cambian impresiones sobre el libro que de común acuerdo leyeron ese mes o esa quincena, depende de lo que hayan acordado. Bueno, está bien, ¿no? Lo importante es que leyeron, pero lo ideal es leer a solas. A leer a solas, detenerte cuando quieras o seguir de frente en silencio. Si te gusta la música clásica, por más que te guste, no pongas música, porque o escuchas música en silencio y no lees, o si prefieres, lees sin que la música esté interviniendo en la corriente de tu pensamiento. Y si estás leyendo poesía, léele en voz alta. Claro que si estás sentado en el porche de tu casa, pues mejor en voz baja porque los vecinos van a decir que andan medio mal del coco, ¿no? Hay 5 grandes géneros literarios. Los menciono rápido porque creo que es fácil identificarlos. Uno es la narrativa, o sea, las novelas y los cuentos. La crónica literaria, en los periódicos llaman crónica deportiva, crónica social, etcétera. La crónica histórica, tienen de común que la columna vertebral de ese texto es el tiempo, ¿no? Pero yo me refiero a la crónica literaria y el ensayo. No quiero meterme en Honduras de momento, ¿no? El teatro, nada más que el teatro se lee poco. Lo que espera un amante del teatro no es leer la obra, bueno, puede ser que algunos, ¿no? Pero lo que quiere es verla en escena. Por tanto, nos quedan como recomendación para que enfoquen sus afanes de lectura a la novela y a la poesía. Si ustedes quieren novela y cuento, y a la poesía. Eh,
Hay una frase del novelista Javier Cercas que debo tener en alguna parte que ya la encontré, en un libro que se llama La verdad de Agamenón. Este es un libro de ensayos. Dice, lo primero que aprende el buen lector de novelas es que leer es vivir más, porque es de alguna manera vivir todas aquellas vidas que no hay posibilidad o tiempo de vivir. Quien objete que una cosa es la experiencia vital o tiempo de vivir, quien objete que una cosa diferente es la literaria, olvida que toda experiencia es también una experiencia vital. Es decir, la experiencia literaria es también una experiencia igual a la vida que vivimos, a la vida práctica, objetiva. Si la experiencia de leer es intensa, tendrá calidad de verdadera, como si eso que está en el libro lo hubiéramos vivido nosotros, los lectores. Aquí se conecta esta frase del novelista Javier Cercas. Aquí se conecta con el título de mi plática de hoy. ¿Te conformas con vivir una sola vida? Entonces no leas, vive y acumula experiencias en el mundo que todos compartimos. Esa es tu vida, vives una sola vida. Pero si quieres vivir muchas vidas, aventúrate en el mundo de las novelas o del teatro. Aquí podría agregar las películas, pero creo que tienen, no solamente lo creo yo, lo creen muchos autores. La película tiene mucha intensidad de momento, pero no deja huellas como la novela que se va leyendo, se va avanzando en ella paso a paso. Entonces no hay que conformarse con vivir una sola vida. Hay muchos libros que nos permiten ir absorbiendo ángulos interesantes de la vida, porque están ahí escritos, porque lo estamos asimilando. Yo recuerdo una conferencia sobre Picasso que dio una señora cuando el ISSSTE tenía aquí actividad cultural, y tenía cuadros a la vista y los iba explicando. Tal vez abusó de observaciones técnicas. El caso es que la concurrencia de unas 40 personas ya comenzaba a dormirse. De repente dijo, y también sería interesante ver la heterogénea vida amorosa que llevó Picasso. En cuanto asomó por allí una mención erótica, todo el mundo despertó. Con esa experiencia, a uno de los grupos que pretendí en aquel experimento que me aprobó la Secretaría de Educación, al grupo que traté de encaminar por el sendero de la lectura, llegué una tarde y le dije, pues debemos examinar algunos libros que quizás les interesen, pero no voy a hacer eso porque me acabo de enterar de un chisme muy interesante. Y claro que se pusieron más atentos, ¿no?
Y es una cosa terrible, porque una pareja que aparentemente había vivido feliz y bien avenida de su matrimonio, que es más o menos reciente, y habían superado, sobre todo ella, que era una mujer hermosa, blanca, rubia, había superado lo que parecía el gran obstáculo, que él era un hombre de color, era un militar y era de color. A pesar de eso, él la asesinó. Y en cuanto pasan unos segundos del impacto de la bola de chismosos, y les dije, y sus nombres son curiosos, ¿no? No todo el mundo lleva sus nombres. Él, que se suicidó luego, se llamaba Otelo y ella se llamaba Desdémona. Pues es el argumento de la obra dramática de Shakespeare, Otelo, pero poniéndole un revestimiento de chismografía, de repente todos querían leer Otelo. Entonces el problema de los celos, la experiencia de los celos de Otelo, puede profundizar en ella quien lea esa obra, de la que también hicieron una ópera, ¿no? Y no estoy seguro, pero deben haber hecho una película. Quien quiera explorar episodios del amor adolescente, ahí está el retrato del artista adolescente de James Joyce. El libro más famoso de Joyce es Ulises, un libro gordote, pero si no han leído a este autor, no les recomiendo que comiencen con Ulises, es una obra complicada. Mejor con este libro, Retrato del artista adolescente, que es hermoso. Los protagonistas son estudiantes de lo que aquí sería a nivel preparatoriano. Oscar Wilde, curiosamente, aparte de que se conocen algunas cartas que dirigió a su amante Lord Douglas, escribió obras de teatro donde hace una caricatura de la aristocracia inglesa, pero una caricatura de exquisito gusto, y también nos dejó hermosísimos cuentos para niños. Si quieren darle a sus hijos lecturas bellas, ahí están los cuentos de Oscar Wilde. Wilde es irlandés, ¿no? Que estuvo en la cárcel 2 años por ser homosexual. No había, menos en Inglaterra, tolerancia durante el siglo XIX. Si quieren penetrar en las tortuosas aventuras del amor adúltero, lean Madame Bovary de Flaubert. Si me dispensan los que ya saben cómo se escribe, para los que no saben diré que se escribe Flaubert. Maurice Flaubert. O bien se me estaba pasando mostrar aquí el libro de Shakespeare, Otelo. También en la colección Sepan Cuántos
que recomiendo por su precio barato y que además en este libro vienen otras 3 obras de Shakespeare. La Fierecilla Domada, que es una comedia simpática, A vuestro gusto, y El Rey Lear. Y la novela de Joyce es esta, la tengo quién sabe cuántos años hace, que ya es un libro con más páginas, ¿no? Y la novela de Flaubert está aquí, no se asusten porque es un libro grueso, es un libro de una colección que contiene 7 u 8 novelas, de modo que la Madame Bovary es una de ellas y no es demasiado larga, ¿no? El libro de Gide, Si la semilla no muere, es este. Tampoco es un libro voluminoso. Digo, espero que ya no se asusten de si son libros gordos o flaquitos. En los clásicos se goza también de el conocimiento de este tipo de amores. Pues yo creo que el más famoso es de Helena, la hermosa mujer que se fugó con Menelao y dieron ocasión a que estallara la guerra de Troya. Han hecho películas, tal vez han tenido la fortuna de ver alguna, en donde aparece Agamenón, el jefe de los ejércitos, y Aquiles, cuando menos una pista para esta, no es una novela, es una epopeya, es decir, la acción se relata en verso, pero es de una acción constante, eh, porque describe todos los combates que se llevaron a cabo en la guerra de Troya. Y también la Eneida, ahí Eneas, que está de regreso hacia su patria, se detiene un tiempo en el reino cuyo monarca es Dido. Dido se enamora, Eneas se va con sus naves porque quiere llegar a su tierra, y Dido se suicida. Por suicidios no van a quejarse en la literatura clásica griega. A muchas les debe subyugar, si tienen parte o vocación por la lucha feminista, la literatura de Virginia Woolf, inglesa. Aquí tengo el último libro que compré, que se llama Horas en una biblioteca. También este es un libro de ensayos. Ella tiene varias novelas, pero este es un libro de ensayos. Este libro es útil porque hace crítica de otros escritores, de modo que, aparte de gozar la prosa de Virginia Woolf, aprende uno las características de la obra de otros autores. Este libro no me acuerdo cuánto me costó, pero a lo mejor me costó más de 200 pesos y le va a dar un infarto a los que se asustan con los precios, ¿no? En fin, para descripción de las emociones humanas, hay muchas. Está en obras de teatro, Enrique Ibsen
aquí está Casa de Muñecas. Las feministas tomaron a Ibsen como como un ídolo, ¿no? Porque fue uno de los pioneros en la cuestión feminista. En la Casa de Muñecas, una mujer que había vivido feliz o cuando menos conforme o se llevaba bien con su marido, un día decide separarse y por más que el marido le interroga eh, para saber el motivo, pues el motivo era porque ella consideraba que tenía derecho a una vida independiente, tomar decisiones, aunque fueran de tipo doméstico, por su propia voluntad. Y esto simplemente era incomprensible para la época, ¿no? Dedico aquí un recuerdo para Margarita Oropesa, fallecida recientemente, porque le oí una conferencia que dictó a sus alumnas, no sé de qué institución eran alumnas, pero llevaban cursos con Margarita, y Margarita era feminista furibunda. Una de las alumnas, a la hora de las preguntas, le interrogó si ese libro lo hubiera escrito una mujer, sería mejor. Desde luego, dijo Margarita, ¿no? Obviamente eso no lo sabemos porque si una mujer lo escribe, pues no sabríamos nada de Ibsen o no relacionaríamos al libro con Ibsen. Eh, la famosa obra En busca del tiempo perdido de André Proust, otro gigante de la literatura francesa, En busca del tiempo perdido. Este, este libro es el séptimo de la serie. Entonces, si se aventuran con la lectura de Marcel Proust, vayan con la conciencia de que son 7 volúmenes, pero qué apasionantes. Uno quisiera que hubiera un octavo, un noveno volumen. Él era un hombre joven, de buen nivel económico, con muchas amistades en sociedad, y nos da un retrato de las reuniones a las que asistía, y en donde con otros nombres, pero vemos cómo se conducían algunos otros artistas. A ver, se me fueron de la mente algunos porque precisamente con el nombre se confunde uno, pero este eh, también se ocupa de los celos, bueno, de todas las emociones derivadas de la relación amorosa. Y otro de mis autores preferidos es bueno, es de una nacionalidad que es una mezcla porque nació en la India, pero cuando los ingleses tenían controlada ese país, ¿no? Entonces le considera inglés, aunque vivió mucho en Francia, incluso su nombre tiene aire francés, Laurenzo, Lawrence Durrell. Eh, él escribió una serie, El Cuarteto de Alejandría, que tiene 4 volúmenes
Y el Quinteto de Aviñón consta de 5 volúmenes. Tanto en el cuarteto como en el quinteto, el relato es uno solo. Nada más que en cada volumen, el personaje principal y que relata la acción, cada uno de los 4 protagonistas del cuarteto da su nombre a cada uno de los libros, y lo mismo en el quinteto. Este se llama Livia porque Livia es la que relata lo que pasa en el libro. Bueno, hay dos obras de teatro, también de autores franceses, que ojalá puedan leer. Una es Cyrano de Bergerac, es de Rostand, Edmundo Rostand, Cyrano de Bergerac. Esta le hicieron película y hasta tira cómica. Es del espadachín que era valiente, era poeta además. Cyrano de Bergerac vivió realmente y fue un soldado valeroso. Pero aquí el autor introduce algo de ficción, porque lo pinta como un espadachín acomplejado por su enorme nariz. Incluso calla su amor hacia la amada, porque cree que se burlará de él si se lo confiesa, ¿no? Y ayuda, dicta prácticamente cartas en donde vuelca su amor, aunque las firma otro, un soldado guapo, bonito. De todas maneras, no llega, no se las cuento, mejor busquen. Esta obra está en francés, con trabajo, pero la leí. Y esta también, este es mi dramaturgo predilecto en todo el mundo. Se llama Jean, como Juan, Anouilh. Es un problema escribir este apellido, A-N-O-U-I. Son 4 vocales juntas, perdón, 3 vocales juntas y termina en L y H. Jean Anouilh. La Alouette se llama la novela, perdón, la obra de teatro, que traducen como La Alondra. Aquí hay un personaje femenino formidable. Es mi personaje femenino también predilecto. Cuando el enamorado le declara su amor y ella pregunta, ¿y por qué me quieres? Enumera el color de su pelo, de sus ojos, su piel, su figura, etcétera. Y ella, un poco frustrada por la respuesta, dice, bueno, pero estás diciendo que me quieres por mis cualidades. Por mis cualidades me puede querer cualquiera. Yo quiero que me quieras por mis defectos. Y también les dejo ya hasta el relato. Bueno, podemos resumirlo de esta plática, pues, diciendo que se viven muchas vidas. Mientras más novelas lee uno, y siempre que las lea pues con reflexión, ¿no?, tratando de recibir la intensidad auténtica del mensaje literario,
Hicimos crítica de las objeciones pueriles, niñerías, que objetan como pretextos para no leer. Mi primer consejo es que se sacudan la flojera, ¿no? Y cuando menos mencionamos algunos libros. Nada más adelanto de la segunda conferencia que procuraremos marcar algunos caminos para adquirir el hábito de la lectura. Adelanto que el mejor camino que he escuchado a un escritor, a Guillermo Samperio, es un escritor que estuvo aquí de visita, no sé si hace 20 años, ha escrito cuento y novela también, Guillermo Samperio. Él recomendaba que hiciéramos parejas de dos escritores. Entonces, la pareja de escritores estaría pendiente de los sepelios. Y cuando estuvieran enterrando a una persona, iríamos, si era posible, con corbata negra, muy compungidos. Y cuando estuvieran otras personas ahí, amigos del difunto, familiares, estuvieran cerca, yo le preguntaría a Guillermo, supongamos que éramos nosotros la pareja de escritores, yo le pregunto a Guillermo, ¿y de qué murió? Entonces Guillermo, con respeto, pero con una voz que podían oír todos, pobrecito, leyó porque no le gustaba leer. Así para que se asustaron un poco los que estaban ahí, se pusieron a leer, ¿no? Tal vez hay un procedimiento para que quienes tienen inquietudes, qué hacerme saber o cuestiones de libros que esté a mi alcance contestar, que mandaran preguntas que les contestaría en la segunda o tercera oportunidad. La segunda parte de este, no sé si llamarle curso sobre los libros y el amor, se llama Leer libros no es un entretenimiento, es una profesión. Ahí veremos si sacamos algún graduado de este pequeño curso. Agradezco mucho al Instituto Nacional de Cultura la oportunidad de comunicar algunas de estas reflexiones. Muchas gracias.